Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Nos quedamos en el capítulo 8, verso 10. Vamos a continuar con el 11. Vamos antes a hacer una pequeña oración pidiéndole a Creador que nos ayude. Mi Señor hermoso, tú que todo lo puedes y todo lo eres, te ruego que todas las palabras que salgan de mi boca sean aceptables delante de ti y que este pequeño estudio sirva y sea útil a las personas que tienen confusión en los temas de Pablo, que ayude a aclarar las ideas, mi Señor, que llegue a alguna persona que lo esté necesitando, mi Señor, que sea útil para él. En nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Bueno, primero lo leemos y luego lo explicamos. ¿Les parece bien? Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Yeshua, su nombre hebreo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, entonces vamos primero a explicar cuál es el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a Yeshua, que mora en vosotros, y así también como lo levantó a él, nos vivificará a nosotros. ¿Hay algún texto en la Biblia que hable ya de este espíritu que levanta a los muertos? ¿Y cuál es ese espíritu? Bueno, pues vamos a leer Ezequiel 37, 1 al 24. Ezequiel 37, 1 al 24, y ahí nos va a dar una idea de a qué se refiere este texto. El valle de los huesos secos. Dice así: la mano de Jehová, yo lo voy a decir Yahweh porque es un nombre, pues, la pronunciación que yo creo es más correcta al original. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Recordemos que el campo en varios textos es visto como la tierra, la creación del Eterno. Y por cierto, secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. ¿Cuál es la palabra de Yahweh? ¿Cuál es la palabra que van a oír estos huesos secos? ¿Cuál es la única palabra que en ese entonces en la vida de Ezequiel estaba dicha como la palabra de Yahweh? Bueno, la ley de Moisés. El Antiguo Testamento lo llamaba la Torah. Era lo que iban a oír esos huesos secos. ¿Y qué iba a pasar después de que lo oyeran? Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es el mismo espíritu que estamos leyendo en Romanos que vivifica. Y pondré, perdón, un poco enfermo. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y vivirán, ¿verdad? Y profeticé como había mandado, y entró en espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí entraría una confusión, porque ¿qué nos está refiriendo Pablo a los gentiles? ¿Por qué aquí dice que estos huesos son la casa de Israel si él quiere vivificar a los gentiles? Bueno, vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero nos quedamos con esa incógnita. ¿Por qué
pareciera que se refieren a las mismas personas, pero uno dice casa de Israel y otro dice gentiles, ¿verdad? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuál es el objetivo de sacarlos de las sepulturas? Traerlos a la tierra de Israel. Y sabráis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh. Mira mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Bueno, voy a explicar un poquito esto. Aquí se refiere con estos dos palos. En la antigüedad, la historia empezaría con Salomón. Salomón reinaba sobre las 12 tribus de Israel, sobre cada uno de los que representaban los 12 hijos de Jacob. Bueno, este Salomón, que era conocido por su gran sabiduría, cometió un error y se desvió ante el montón de concubinas y esposas que tuvo, y se fue tras de sus dioses. Como castigo, el Eterno le dijo que dividiría el reino en dos, pero no en sus días, sino en los días de su hijo Roboam. Cuando llega Roboam, entonces a este Roboam lo enfrenta un hombre que se llama Jeroboam, perdón, de la tribu de Efraín. Este Jeroboam le dice que libere de la opresión a todo el pueblo, a lo cual Roboam pues pide opinión a los jóvenes, y los jóvenes le dicen a él que no, que al contrario aumente la opresión sobre el pueblo. De modo que Jeroboam hace que el pueblo de Israel, que esas 10 tribus, se las llamaba casa de Efraín, pues se separen y se vayan a lo que sería llamado después la casa de Efraín. Y se divide el reino en dos. Roboam solamente se queda reinando a Judá y Benjamín, mientras que a las otras 10 tribus las reina Jeroboam. Jeroboam, como ya dijimos, venía de la tribu de Efraín y por eso le llama casa de Efraín a esas 10 tribus. De ahí en adelante, esas tribus mantuvieron separadas e incluso a veces se peleaban y tenían problemas. Cada uno tenía su rey, y la casa de Efraín era más idólatra que la casa de Judá, aunque bueno, a veces también se equivocaba Judá, pero en general Efraín era más idólatra que Judá, tenía más errores, y todos los reyes que pasaban por Israel en su mayoría cometían tantos errores y alzaban estatuas y cambiaban las fiestas. Y fíjate qué chistoso, cambiaban las festividades. Es algo que en la actualidad pasa mucho, pues nosotros no celebramos las festividades que celebraban en la antigüedad y que vienen descritas en Levítico 23 y que son bíblicas y que ahí están para que todos las veamos. Nosotros casi no celebramos las fiestas, celebramos festividades pues totalmente diferentes, como por ejemplo Navidad, que es una pues festividad griega ofrecida a otros dioses que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y bueno, de ahí en adelante pues muchas otras cosas, pero esas festividades antiguas, ¿no? Entonces igual hizo los líderes de Efraín, en ese caso Jeroboam, empezó a cambiar todas las festividades, de tal manera que pues empezaron a perder. El último de los reyes, Acab, termina por sacrificar a su hijo para Moloch. Lo ofrece quemado, ¿verdad? Su propio hijo, una aberración terrible. Y el Eterno termina por diseminarlos entre todas las tierras. Y cuando los disemina, pues empiezan a perderse. Y es chistoso que una de las formas de llamar esa casa de Efraín también era la casa de Israel. Y es chistoso que el mismo Jesús, Yeshua, dice: yo vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pareciendo referirse a esta casa de Efraín dispersadas. ¿En dónde eran dispersadas? Pues precisamente en esos lugares donde estaban
buscando los discípulos y el mismo Jesús. Por ejemplo, Galut ya significa la dispersión de Yahweh, Galacia. Y estaban en Roma, en Éfeso, en Corinto, en todos los lugares donde él estaban predicando, ¿no? Bueno, entonces aquí dice que en los últimos tiempos tomará un palo que será el de Judá y después otro palo que será el de Efraín y los juntará. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás? ¿Qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo tomo el palo de José en la mano de Efraín y los tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y haré un solo palo y serán en él. A ver, hasta aquí dijimos que íbamos a leer hasta el 24. Ok. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y así les dirás, así he dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a las cuales fueron, fíjense cómo dice, a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. O sea que estas naciones de Israel, esa tribu de Efraín se dispersó en todas las naciones y los va a ir a recoger. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Es decir, los judíos que en la actualidad no aceptan a los gentiles, y los gentiles que quieran regresar a la tierra de Israel, que quieran volver a ser parte del pueblo de Israel, serán juntados en uno con un rey. ¿Cuál será ese rey? ¿Cuál creen ustedes que sea ese rey? Pues Yeshua, cuando su segunda venida vendrá y será un solo rey para las dos casas. Y entonces ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. O sea, los va a adoptar como su pueblo. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Aquí obviamente ya David ya había pasado, se refiere a descendencia de David, no al rey David. El rey David ya había vivido y muerto. Y lo más importante aquí me parece es esto, que os estoy subrayando aquí en la pantalla. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Cuáles son sus preceptos, sus estatutos y qué tendrían que poner por obra? Los mandamientos de Moisés. ¿Y qué es lo que actualmente se enseña? ¿Qué tenemos que hacer con los mandamientos de Moisés? Nada, porque los queremos abolidos. Entonces, ¿cómo es que va a vivificar a estos hombres, a estos huesos secos, si no quieren guardar sus preceptos? Pues esos son los huesos secos, los que no quieren guardar sus preceptos. Y los va a vivificar con el espíritu de obediencia, con el espíritu de la Torah. Y en ese aspecto, ellos son los que van a guardar sus preceptos y los pondrán por obra. Bueno, vamos a ir leyendo. Ahora vamos a leer Jeremías 31, 27 al 36. Jeremías 31, 27 al 36. Dice así. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. Ok, y hasta aquí, cuando nosotros escuchamos un nuevo pacto, obviamente pensamos en el Nuevo Testamento y en la venida de Yeshua, y tenemos razón, si ese es el nuevo pacto. Pero, ¿qué incluye o qué debemos de hacer con ese nuevo pacto? ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿El objetivo del nuevo pacto cuál es? ¿Y con quién es? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué con la casa de Israel? ¿Por qué está hablando de la casa de Israel cuando aquí nos referimos a los gentiles? Bueno, pues porque muy probablemente los gentiles sean descendientes de la casa de Efraín, de la casa de Israel, dispersados entre las naciones. Aquellos que olvidaron su descendencia y olvidaron de dónde vienen, pero que probablemente tengan un poco de porcentaje biológico de la casa de la simiente de Abraham. Y entonces esos hombres dispersados entre todo el mundo son parte del pueblo de Israel. Y ese es el nuevo pacto, es con ellos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y volvemos a lo mismo. Esto que tiene que ver con Israel y que tiene que ver con el espíritu vivificar. ¿Cuál es el objetivo del nuevo pacto? Dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. De tal manera que no tiene nada que ver con el nuevo pacto donde dice que es abolida la ley. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ves cómo es lo mismo? ¿A qué vino Yeshua? A perdonar nuestros pecados, a no acordarse más de nuestros pecados, a justificarnos. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice, si faltaron estas leyes delante de mí, dice Yahweh, ¿cuáles leyes? Las leyes de Moisés, las leyes del monte Sinaí, de las tablas de la ley. Dice, si faltan esas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este espíritu de adopción, este espíritu vivificador? Estamos faltando a la ley de Moisés, estamos obligándonos a decir esa ley no está vigente. Y dice que si eso falta, no seremos ya pueblo de él. Aquí dice eso, no estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si tú crees que las leyes de Moisés ya simplemente no existen y están abolidas? ¿Qué es lo que pasa? Pues que simplemente el Eterno te puede considerar como su pueblo. ¿Y cómo es la forma de que tú te levantes y vuelvas a vivir y cambies una nueva vida y vuelvas a nacer? Siguiendo las leyes del Eterno, y ponerlas en tu corazón y que nunca falten en tu mente. Así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada, Yahweh, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrán más allá del cordel a medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará agua, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las reinas, hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de las puertas de los caballos al oriente, será santo a Yahweh, no será arrancada más ni destruida para siempre. Serán santos a Yahweh, consagrados a Yahweh. Ok. Entonces, pareciera que este espíritu de vida tiene que ver con guardar la ley de Moisés. ¿Será acaso eso? Pues vamos a leer por último Proverbios 7, 1 al 3. Dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. ¿Cuál es lo que te va a hacer vivir? Guardar sus mandamientos. Y dice que lo guardes su ley como las niñas de tus ojos, con mucho cuidado. ¿Es acaso eso lo que nos enseñan? ¿Guardar la ley con mucho cuidado o despreciarla y desecharla? ¿Cuál será el mensaje de Pablo? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Cuál de los dos es el verdadero mensaje? ¿Desechar la ley o guardarla como las niñas de tus ojos? ¿Qué es lo que te va a vivificar de los dos? Bueno, pues eso es precisamente lo que queremos enseñar hoy.
Y luego la segunda parte dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya en ocasiones estudios, en anteriores estudios lo hemos dicho, que era la fornicación, la mentira, la desobediencia, el robo. Y todos ellos son parte de la ley o en contra de la ley. ¿Qué acaso la ley dice roba, mata, fornica? ¿O dice no robes, no mates, no forniques? Así conforme a la carne es vivir conforme a la ley, o más bien conforme al Espíritu es vivir conforme a la ley. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo es como vas a vivir? Fíjate, vamos a leer estos textos que están aquí abajo. Oseas 6, 1 al 6. Ok. Oseas 6, del 1 al 6. Dice así: venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. ¿A qué se refiere en este texto cuando dice, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará? ¿Es algún texto que tiene que ver con el Antiguo Testamento y nada tiene que ver con el Nuevo Testamento? ¿O acaso se está refiriendo a la muerte de Yeshua y a su resurrección? Y aquí en Pablo dice que él nos va a resucitar junto con él. ¿Tendrá que ver con ese texto? Por supuesto que sí. Al tercer día junto con él nos va a resucitar porque murimos a nuestro pecado y volvemos a nacer nuevos, limpios delante de él, y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, en conocerlo. ¿Cómo lo vas a conocer si no lees su palabra? Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a vosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y a quién está hablando? Fíjate, a su pueblo obviamente, pero primero a Efraín antes que a Judá. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué traspasó Efraín? El pacto, y ahí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel te he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti, oh Judá, está preparada una siega cuando ya haga volver el cautiverio en mi pueblo. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Eterno? Pues que la forma de vivir es no traspasando el pacto, ¿verdad? Y vamos a leer Ezequiel 33, 10 al 15. Ezequiel 33, 10 al 15. Ok, aquí está. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Fíjate, tus pecados y tus rebeliones están, y así no puedes vivir. Diles, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros vanos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. A ver, entonces vamos a escuchar este texto que estamos viendo aquí. En la teología actual se nos dice que nosotros, simplemente por declarar una oración y por creer en un instante,
todo lo que venga, pasado y futuro, será perdonado y borrado. Esa justicia que estamos teniendo en este momento será suficiente para cualquier pecado que hiciéramos en el futuro. ¿Es acaso esto lo que dice aquí? Dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. O sea, por muy justo que haya sido en el pasado, pero si tú en el futuro vuelves a pecar y a rebelarte, eso te va a librar, ¿no? Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, tienes que vivir todos los días de tu vida siendo justo y nunca rebelándote, porque de nada sirve que hayas sido justo en el pasado si vuelves a pecar. De nada te sirve. Cuando yo dijera de justo, de cierto vivirás, y él confía en su justicia y hiciera iniquidad, todas las justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él convirtiera su pecado e hiciere según el derecho de la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Cómo vas a vivir? Si restituyes la prenda, devolvieres lo robado y caminares en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. ¿Cuáles son los estatutos de la vida? La ley de Moisés. Vivirá ciertamente y no morirá. ¿Cómo vas a vivir haciendo esto? Y no se le será recordado ninguno de los pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Vivirá ciertamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo aquí? Que vivas y ya vivas la vida loca, o que ahora vivas y observes con mucho cuidado la ley para no volver a pecar. ¿Cuál será el objetivo de Pablo aquí? Bueno, así que eso es lo que tiene que ver con esta primera diapositiva. Vamos a la segunda. El verso 8, 14 y 15 dice así: porque todos los que están guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues a mí lo primero que me recuerda al escuchar esto, algunas personas que son guiadas por el Espíritu y que han salido de la esclavitud. ¿A quién te recuerda? Pues al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fueron guiados por el Espíritu de Dios y salieron de la esclavitud. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues vamos a leerlo. Dice Éxodo 12, 37 al 51. Éxodo. Está en blanco la pantalla. Aquí está. 12, dijimos del 37 al 51. Ok. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin leudar de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasaron los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después de que lo hubiese circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como una de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para natural y para extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón,
Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó a Yahweh de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército. Ok. Vas a decirme tú, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Bueno, pues muy fácil. El día que sacó Yahweh a los hijos de Israel de Egipto, ese día les ordenó que vivieran la Pascua. Y podríamos decir que después de la Pascua fueron liberados de Egipto. En esa Pascua donde Él los salvó con un milagro muy potente contra los hijos del faraón. ¿A nosotros tiene alguna similitud con nosotros? ¿Cuándo empezamos a salir de esclavitud? Con la muerte de Jesús, de Yeshua. ¿Y cuándo muere Yeshua? En una Pascua. En la Pascua muere Yeshua y nosotros empezamos, después de eso, no antes, empezamos a salir de la esclavitud, porque Él paga nuestro pecado ahí. Y somos liberados de la corrupción. Entonces, a partir de Pascua, igual que el pueblo de Israel, empezamos a ser liberados y a formar parte de su pueblo. Ahora, ¿cuál es lo importante después de esto? Obviamente esto se relaciona con nosotros y con el pueblo de Israel y nos une como un solo pueblo. Pero bueno, vamos a leer Éxodo 19, 1 al 6 y vamos a ver qué otra relación tenemos. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en un mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido a Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. ¿Cuál es la otra relación que tenemos? Pues que después de haber sido liberados de la esclavitud, ¿qué es lo que tienes que hacer? Guardar mi pacto, y serás su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, inmediatamente que Él decide sacarlos de Egipto, el paso siguiente pues es entregarle la Torah. Así que con nosotros pasa similar. Nos saca a través de la muerte de Yeshua, del Pesaj, de la Pascua, y enseguida lo siguiente es seguir su palabra, y eso es el espíritu de libertad. Bueno, para seguir explicando vamos a leer Isaías 58 del 1 al 14. Isaías 58 del 1 al 14. Que dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjense qué impresionante. Dice que hay gente que lo busca cada día y que quieren saber sus caminos, pero dice, como gente que hubiera hecho eso justicia y que nunca hubiera dejado la ley. ¿Cuánta gente no vemos que intentamos acercarnos a Dios, intentamos buscar sus caminos, pero no hemos hecho justicia? Justicia tiene que ver con las leyes, tiene que ver con hacer lo que Dios es grato en su juicio, y que no hubiésemos dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Todo el cristianismo, incluyéndonos, pues ayunamos en algún momento. Pero ¿qué es lo que buscamos en el ayuno? Buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí,
que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Y dónde está escrito esto, por ejemplo? Esta parte de dejar libres a los quebrantados y de romper todo yugo, ¿dónde está escrito? ¿Acaso está escrito en el Nuevo Testamento? ¿O también estaba escrito en la ley? Es decir, no hay el mandamiento de que cada 7 años se liberen a los quebrantados. No hay el mandamiento que en Yom Kippur se perdone. No hay el mandamiento de soltar las cargas de opresión. ¿No hay ese mandamiento? ¿No es eso parte de la ley acaso? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Que acaso Abraham, cumpliendo la ley, hacía como que no veía a aquel hambriento que pasaba cerca de su tienda? ¿O acaso ese Abraham dejaba abierta su tienda para que pasaran a comer a su casa? ¿No es así que todos los hijos de Israel han sido misericordiosos y todos los patriarcas de Israel han buscado misericordia hacia los demás? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y él te oirá, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y en la oscuridad como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y darás vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. ¿Cuáles son las ruinas antiguas? Pues precisamente el hecho de levantar lo que hace mucho se destruyó, que es el tema de los caminos antiguos. Esos caminos antiguos donde buscaba Moisés el guiar a su pueblo hacia lo correcto. Ese es el camino antiguo, esas son las ruinas antiguas, y eso es lo que se debe de volver a construir. Todo esto tiene que ver con restaurar la ley de Dios. Los cimientos de generación en generación y levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y fíjense, para cerrar con broche de oro, si retrajeres el día de tu reposo, de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y te haré subir sobre las alturas en la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque en la boca de Yahweh lo ha hablado. Y obviamente, ¿cuál es la palabra que aquí viene en reposo? La palabra es Shabbat. Y si retrajeres el día de Shabbat, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El cuarto mandamiento de Dios es santificarás el sábado, el Shabbat. Entonces, fíjate cómo empieza diciendo que han dejado mi ley y termina diciendo que han dejado el sábado. Y es que en el cristianismo actual, un mandamiento que definitivamente está absuelto por completo. Ellos pueden decir que no debes de robar, no debes de matar, no debes de fornicar, no debes de mentir. Pero cuando tú llegas al tema de guardar Shabbat, ese está absolutamente abolido. Ese no tienes que cumplirlo. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando tú retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo, en mi día Shabbat, el día que yo he preparado para que lo llames delicia. Obviamente esta parte de que Yeshua, Jesús, ha sustituido el sábado por el domingo es totalmente falso. No puede haber abolido la ley como mismo lo dijo. Yo no vine a abolir la ley sino hacerla cumplir. Sino totalmente diferente. El día que resucitó él anunciaba otra festividad judía, que es la festividad de las primicias, y no cambió en ningún momento el Shabbat. Y tan es así que justo después de su muerte era día de Shabbat y los discípulos lo descansaron de acuerdo a la ley. Así que ahí está claro que él no abolió nunca el Shabbat. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que estábamos estudiando hace un momento, porque estos fueron los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios.
Entonces, ese es el espíritu que te llevará, y fíjense cómo dice en el verso 11, Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía será tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo te guiará el Eterno? ¿Cómo te guiará su espíritu? Cuando sigas su ley, cuando guardes su Shabbat, y cuando ames su palabra, Él dará vigor a tus huesos, y te pastoreará, y te guiará. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos. Y luego dice, pues no habías recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué significa adopción? ¿A qué se está refiriendo aquí con que Él nos adoptará? ¿Nos adoptará a qué? La palabra adopción, que aquí está en la parte de abajo, es en hebreo, en griego, huiotesia, que significa adopción, que formes parte como hijo en la familia divina. ¿Cuál es la familia divina? ¿Qué es a lo que vas a formar parte? Bueno, pues vamos a leer Oseas 1, 5 al 11. Oseas 1, 5 al 11. Y dice así: En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió dio luz a un hijo. Ponle por nombre Lo-Ami, que significa no pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar ni medir, y que en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, pues que este hombre Oseas, que además tiene un nombre muy parecido a Yeshua, que es Oshia, que viene de la misma raíz de Oseas, que es salvar. Oshiana, le gritaban a Yeshua cuando iba entrando a Jerusalén, que significa salva ahora, Oshiana, Oshiana. Y bueno, esta mujer, este hombre, les ha ordenado que tenga una esposa infiel, y que tenga dos hijos. A uno le ponga Lo-Ruama, que significa no amada, y Lo-Ami, que es no pueblo. Y después de todo eso, le dice que a pesar de todo, después el pueblo de Israel será tan grande, y en donde les fue dicho que no son mis pueblos, ahí les será dicho que sois hijos del Elohim viviente. Es decir, los adoptará como sus hijos. Los adoptará como sus hijos. ¿Cuál es el espíritu de adopción al que estamos esperando? Ese. El espíritu de adopción es que formemos parte de su pueblo. Esa es la familia divina. La familia de formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de Elohim, del pueblo donde alguna vez pudimos haber pertenecido y fuimos dispersados por todas las naciones, por todos los mundos. Hemos perdido nuestra identidad y ahora intentamos regresar a través de Yeshua, a través de su justificación y el perdón de sus pecados, volver a ser su pueblo y volver a cumplir su ley y restaurar esas ruinas para que el día de mañana regresemos y junto con los hijos de Judá se nombre un solo jefe, que será Yeshua, y subamos a la tierra, porque ese día será el día de Jezreel y será grande. Eso es exactamente lo que nos está diciendo.
Como ven, ese es el espíritu de adopción. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pues es que eso es del Antiguo Testamento, a lo mejor el Antiguo Testamento está aburrido. Pues es exactamente lo mismo que está escrito en Romanos 9, 25 y 26, que además es el mismo libro que estamos estudiando. Romanos 9, 25, 26. Aquí se lo leo. Dice así. Como también en Oseas dice, llamará a mi pueblo al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Elohim viviente. Y es una prueba clara de que las palabras de Pablo van dirigidas a esos hijos de Israel perdidos entre las naciones, que ahora se llaman gentiles. ¿Por qué gentiles? Gentiles viene de la palabra goyim, que son naciones. Y naciones se refiere a la promesa de Abraham, que le dijo, tu descendencia será multitud de goyim, multitud de naciones. ¿Quiénes son a los que le está hablando? A esas multitud de naciones que son dispersadas entre todo el mundo, que son la semilla o la simiente de Israel. Bueno, y por último vamos a leer Ezequiel 37, 16 al 24. Ezequiel 37, 16 al 24. Ok. Que 37, 16 al 24. Aquí está el 16. Ok, dice. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho el Señor Yahweh, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y lo haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Como ya explicamos hace un momento, el pueblo de Israel fue dividido en dos con Roboam, y después la tribu de Efraín se perdieron en todas las naciones. Dice que los regresará y que volverán a ser uno solo en su mano. Y los palos sobre que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Dónde están los hijos de Israel? Entre las naciones, y en todas partes, y los regresará a su tierra. Y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, los adoptará. Y mi siervo David, ¿quién es su siervo David? Obviamente aquí David ya había vivido, como ya dijimos hace un rato. Se refiere a la descendencia de David. ¿Quién es la descendencia de David? Yeshua. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán, ¿cómo andarán? En sus preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces, pues está muy claro que el mensaje que Pablo quiere aquí dar no tiene que ver con el mensaje de dejar la ley, sino al contrario, de ser adoptados como el pueblo de Israel por el Elohim viviente, por el Dios viviente. Bueno, pues vamos a seguir leyendo el verso 8, 16, 17, 18 al 19. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok. Para empezar vamos a ver la palabra hijos, que es la palabra teknon en griego. Dice, un niño que vive en dependencia voluntaria, o sea, alguien que depende del Padre Celestial para su nutrición, para su cuidado, para todo, alguien que depende de su Padre para poder sobrevivir. Eso es teknon, y aquí lo traducen como hijo, es decir, dependientes de Dios. Y claro que somos dependientes, porque sin Él nada podría ser posible. Pero dice, y si dependientes de Dios, también herederos. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre pues trata de proteger a su hijo y con todos los bienes que tiene? ¿Qué es lo que hace? Pues los hereda a sus hijos para que con ello puedan pues ayudarse en su porvenir y tener un porvenir un poco más fácil, y los protege de esa forma. Aquí lo estipulo. ¿Para quién es la herencia? Para los que dependen de mí, para asegurar su porvenir. Y dice, y también herederos de Dios y coherederos. Pero, ¿qué van a heredar aquí? ¿Qué es lo que está heredando aquí? Y si somos dependientes de Dios, ¿qué nos va a heredar para protegernos? ¿Qué es lo que vamos a heredar? Bueno, la palabra heredero aquí es kleronomos, que viene de kleros, que es un lote, y nemo, que es distribuir y asignar, es decir, alguien que hereda un lote. En la antigüedad la herencia a menudo se terminaba mediante el lanzamiento de lotes. Esta práctica fue atestiguada incluso en la vida secular por Heródoto. Así es lo que dice aquí el diccionario Strong. Bueno, entonces, ¿qué lote es lo que aquí vamos a heredar? ¿A qué creen que se refiere? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera que ha de manifestarse? Bueno, pues a grosso modo, ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Aquí yo creo que se refiere a lo único que les prometió heredar a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué es lo que les prometió heredar? Vamos a leer Génesis 13, 14 al 18 y luego 15, 8. Génesis 13, 14 al 18. 13, 14, 18. Dice así. Y Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y la haré de tu descendencia con el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la mañana a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Yahweh. ¿Qué es lo que le estaba prometiendo como herencia aquí? Lo que llamamos la tierra prometida. Es lo que le iba a heredar. Esa tierra, la tierra de Israel. Entonces, al verlo con ese sentido, este texto que leímos anteriormente, que decía que vamos a heredar de Dios y coheredar con Cristo. ¿Qué significa coheredar? Coheredar significa que son propietarios ambos, que ambos son copropietarios. Bueno, en la jerga inmobiliaria, ser un coheredero o un copropietario involucra que tú tienes los mismos derechos que los demás coherederos o copropietarios en el inmueble, que tú eres en un porcentaje dueño de ello, de tal manera que lo que te está dando aquí es un porcentaje de la tierra prometida a Abraham, y de tal manera
heredero y coheredero con el Mesías de la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, vamos a continuar leyendo acá Génesis 15:18. Dice así: en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A tu descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Y ahorita vamos a analizar más quién es la descendencia de Abraham. La palabra descendientes viene de la palabra será. ¿Qué significa la palabra será? Significa una siembra, una semilla o descendencia. La palabra será viene de la simiente biológica, aunque es un poco explícito, del semen. Esa semilla que da vida, esa semilla que el Eterno hizo maravillas para que pudiera producir vida, esa semilla es a la que se está refiriendo aquí como descendientes. ¿Y quién es esa semilla? ¿Quién es esa semilla? Bueno, pues vamos a leer Gálatas 3:16 para saber quién es esa semilla. Gálatas 3:16 y Gálatas 3:29. Aquí dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, el Mesías. Entonces, ¿a quién le está haciendo las promesas de heredar la tierra prometida? A Cristo, al Mesías. ¿Y con quién vamos a ser coherederos? Con Cristo, el Mesías. ¿De qué vamos a ser coherederos? De las promesas hechas a Abraham. ¿Y qué le prometió a Abraham? La tierra prometida. La tierra prometida. Eso le prometió a Abraham, no otra cosa. Le prometió la tierra prometida. Bueno, vamos a leer el otro verso, que es el 3:29. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué dice que somos de Abraham? Linaje de Abraham sois. Descendiente de Abraham sois. ¿A quién le dijo que le iba a hacer la tierra prometida? ¿Para quién? Para su descendencia, para su linaje. Y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De la tierra prometida. Coherederos con el Mesías. A eso se está refiriendo aquí. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué es la palabra vanidad? La palabra vanidad, fíjense qué interesante. Intolerancia, fragilidad, falsa religión. Falsa religión. Es decir, si lo pudiéramos interpretar así, diría: porque la creación fue sujetada a una falsa religión, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Corrupción es decadencia o ruina, de la esclavitud de decadencia, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Bueno, espero que haya quedado claro, porque de la esclavitud que nos viene a liberar el Mesías no es de la esclavitud física, sino de la esclavitud de una falsa religión que nos ha dicho que tenemos que violar la ley, que la ley está abolida, y eso es de lo que nos viene a liberar de la vanidad, de la esclavitud de corrupción, es decir, de la esclavitud de decadencia. ¿Qué es lo que causaba, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra la decadencia pues moral que había? Que no tenían una ley, que no tenían algo como guiarse a través de lo correcto, sino que hacían lo que ellos creían que era conveniente. Eso es lo que hacían. Entonces, la libertad gloriosa que esperamos los hijos, la única manera de ser libres de los hombres, de no seguir a un hombre ya, sino dejar de seguir por completo a lo que es carne y a lo que es vanidad y a lo que es efímero,
La única manera de hacerlo es arrodillarnos y dejar y ahora ser esclavos del único que en verdad vale la pena ser esclavos, del Elohim viviente, de Dios, del creador del cielo y la tierra. A él arrodíllate y dile: ahora quiero ser tu esclavo para poder ser libre de la esclavitud de los hombres, porque la única manera de ser libres de la esclavitud de los hombres es siendo esclavo tuyo. Por eso, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de esa esclavitud física, la única manera de ser libres es ahora yendo a servir a su Dios, yendo a ser esclavos de su Dios, yendo a ser siervos de su Dios. Porque esa es la verdadera libertad, ser libres de esclavitud de hombres y esclavos de lo que vale la pena ser esclavos de Dios y no de un hombre. Bueno, y luego dice así, en el 8:24 hasta el 27. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del corazón, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, más que vencedores. Ok. Entonces, hay muchas cosas que interpretamos de una manera ligera, pero ¿qué es exactamente a lo que se refiere? Dice aquí que esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Qué es lo que no vemos y qué esperamos con paciencia? ¿Qué es lo que estamos esperando con paciencia? Obviamente aquí diríamos, bueno, estamos esperando con paciencia la venida de la segunda venida del Mesías. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿hay algún texto que ya tenga estas palabras dentro de ellos y que nos explique qué es exactamente a lo que se refiere que no vemos y que debemos esperarlo con paciencia? Bueno, pues está fácil. La definición de fe en la actualidad, ¿cuál es? Bueno, pues para leerla vamos a ver Hebreos 11:1. Dice, ese no lo tengo aquí. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando leemos esa definición, decimos, bueno, ya perfecto, ya lo tenemos definido, entonces pues vamos a creer lo que no se ve, vamos a ver, pues imaginar cosas que no se pueden ver y a tener fe en eso, y eso creemos que es la definición de fe. ¿Será realmente eso lo que el Eterno quería hacernos entender con ese verso? Bueno, vamos a leer el mismo Hebreos 11, pero un poco más abajo. El problema mucho en la teología actual es que leemos un verso y no leemos el contexto de ese verso. Y a veces cuando leemos el contexto del verso, nos damos cuenta que no se refería en absoluto a lo que parecía referirse por sí solo, sino que en el contexto nos explica mucho más a lo que se refiere. Vamos a ver el contexto a qué se refiere aquí en Hebreos 11:1. Ya se abrió aquí Hebreos, está tardando un poquito, pero para que lo podamos leer todos. Ok, Hebreos 11, 13 al 16, vamos a leer. Fíjense lo que dice aquí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y pues si bien hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, ¿se dan cuenta? Aquí, ¿qué es lo que les había prometido? Una ciudad. ¿Y ellos qué buscaban? Una patria. Aquí dice, ¿qué les había prometido? Y aquí está, una ciudad. ¿Y ellos qué buscaban? Buscaban una patria. Entonces,
qué era lo que estaban creyendo, pero que no lo miraban, porque no lo podían ver. Mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Qué es lo que estaban deseando? ¿Qué les habían prometido? Pero no lo podían ver, que era la tierra prometida. Es pues la certeza de lo que se espera, que esperaban la tierra prometida, y la convicción de lo que no se ve. No veían la tierra prometida, pero sí la esperaban con certeza. Entonces la definición de fe es esperar la tierra prometida, que es la salvación, la restauración del reinado de los gentiles y la venida del Mesías por todo su pueblo que está dispersado entre las naciones y que lo va a volver a restaurar. Esa es la fe. Esa es la definición bíblica de fe. Fíjense cómo dice en el 39:40. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? La tierra prometida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Te fijas entonces a lo que estaban aquí, lo que Dios les había prometido y lo que ellos creían que iban a recibir, aunque no lo veían, era la tierra prometida? Y no se refería a algo efímero, que solamente creyeras lo que te dicen, aunque no lo vieras. No se refería a ello. Se refería a la promesa de Abraham de que les daría la descendencia de la tierra prometida. Y bueno, va cambiando de contexto de todo, ¿verdad? Y luego dice, en el 8:28 al 29, dice: y sabemos que los que aman a Dios, Juan 14:15 al 21, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo lo amarías? Bueno, pues vamos a leer cómo amarías a Dios. Juan 14:15 al 21. Ok, a ver, aquí lo tenemos. No lo tenemos. Ok, si se me olvidó buscarlo, ahorita lo buscamos rápidamente. ¿Cómo amarías tú a Dios? Juan 14:15 al 21. Ok, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que éste esté con nosotros para siempre. Y al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo lograrías amar a Dios? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo amas a Dios? Guarda sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque el que lo ama guarda sus mandamientos. Está muy fácil, muy sencillo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, en griego, la palabra hermanos, pues se refiere a hermanos de una creencia. Si yo soy cristiano y alguien más es cristiano, pues es mi hermano. Pero en hebreo no. En hebreo la palabra es aj. Y aj se le llama a alguien que es tu pariente o lleva tu sangre. Es decir, si esta etimología tiene como nacimiento el hebreo, no se refería a un hermano en religión, se refería a un hermano, un pariente tuyo, alguien de tu pueblo. Alguien de tu pueblo, es a lo que se refería aquí. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó. Ya le estudiamos en algunos estudios pasados que justificar es hacer que seas válido en la justicia divina, en la ley divina, ¿verdad? Y a los que justificó, esos también glorificó, dio honra o valor. Eso significa glorificó, dar honra o valor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Bueno, entonces aquí pues pareciera que esta es la ideología actual y que esta ideología pues no es una ideología pues que venían practicando todos los eh, seguidores del Eterno en el Antiguo Testamento, pero ¿realmente es cierto que esta ideología es nueva? ¿O es esta la misma ideología que tenían todos los grandes héroes de la antigüedad como Josué o Moisés o el mismo rey David? Ese mismo rey David que se enfrentó a Goliat, a leones, y que él decía, bueno, si el Eterno está conmigo, nada puedo temer, él me ayudará a derrotarlos. O a Josué que se enfrentó a multitud de ejércitos, o a cada uno de los seguidores del Eterno. ¿No es la misma mentalidad que tenían? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los mismos macabeos que forman parte de una festividad que ya viene, por cierto, que se llama Hanukkah, tenían esta frase como parte de su ideología: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Esta es la penúltima diapositiva que vamos a estudiar en este pequeño estudio, y dice del 32 al 36. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ok. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Escogidos de Dios se refiere, es la palabra griega electos, ¿verdad? Obviamente se refiere como a elegidos, ¿verdad? Fíjense como dice aquí, en una traducción del Strong. Favorito elegido, elegir a veces aquellos elegidos por Dios por la prestación de un servicio especial a Él. De la raza hebrea, hebreos particulares, el Mesías y el cristiano. Si tú te vas a la historia bíblica, hay un pueblo al cual Dios escogió de entre todas las naciones para ser llamado su pueblo santo, al que llamaría su precioso tesoro. ¿Cuál pueblo es ese? El pueblo de Israel. Entonces, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Su pueblo, el pueblo de Israel. Esos son los escogidos de Dios. Vamos a leer Jeremías 31, del 1 al 21, para entender un poquito más esto. Jeremías 31, del 1 al 21. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las naciones de Israel, y ellas me serán por mí, a mí por pueblo. Así ha dicho el Eterno, Yahweh. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificado, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas y en los montes de Samaria plantarás los que plantan y disfrutarás de ellas. Porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Dios. Porque así dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré desde los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré
andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Qué hermoso primogénito, aquel que le toca doble porción, aquel que es el más amado. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de manos del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen de Israel se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiarán su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh: vos que fuido en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Porque dice que los hijos de Rachel. Bueno, Raquel o Rachel era la madre de José, y José a su vez el padre de Efraín y Manashe. Efraín, de la tribu que hemos estado tanto hablando, que representaría a las 10 tribus perdidas. Por eso dice que Rachel lamenta a sus hijos, porque está lamentando esas 10 tribus perdidas, ¿verdad? No quiso ser consolada porque perecieron. Así ha dicho Yahweh: reprime del llanto tu voz y las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de la palabra hebrea teshuvah, que significa volver a lo correcto, volver al punto inicial, volver. ¿A dónde vamos a volver? A la ley, volver a la ley de Moisés, a la ley que escribió con su dedo el Eterno. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque vi la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. ¿Quién es el seleccionado? ¿Quién es el hijo precioso, el primogénito? ¿Quién es ese que ha elegido el Eterno? ¿No es acaso Efraín? ¿Ese niño en quien me deleito? Establece señales por majanos altos, nota atentamente a la calzada, vuélvete por el camino donde te fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Así es. Esos son los escogidos de Dios, ¿verdad? Y luego dice: por causa de ti somos muertos, por todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. ¿De dónde saca este verso Pablo? ¿Se lo inventa acaso? Pues no, es un salmo escrito por David, ¿verdad? Vamos a leerlo. Salmo 44, 11. Dice así. Salmos 44, 11. ¿No hiciste retroceder delante del enemigo? Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. O sea que aparte de matarnos y llevarnos al matadero, como lo estipula aquí Pablo, en aquí en Salmos, cuando lees este texto, enseguida dice que fuimos esparcidos entre las naciones. ¿Y quién fue esparcido entre las naciones? Efraín, el pueblo de Israel, la casa de Israel, la casa de Efraín. Ese fue esparcido entre las naciones. Así que Pablo aquí deja claro entrever que son los mismos, los gentiles a los que le está hablando, que la casa de Israel que se menciona David en sus salmos. Son los mismos, se refieren a los mismos, ¿verdad? Bueno, ya por último, vamos a leer estos versos que son 3, Romanos 8, 37 al 39.
Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es ese amor tan grande? ¿Cuál es ese amor tan grande que no nos podrá separar? ¿De dónde proviene? Vamos a leer Génesis 37:3 para entenderlo un poquito. Génesis 37:3. Ok, aquí está. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo habían tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ok, aquí su papá era Israel, a José. Israel es Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que después cambia obviamente su nombre. Tenía a su hijo José, que era el casi de los más pequeños, después, antes de Benjamín, y a él lo amaba más que a todos, porque lo había tenido en su vejez. Desde siempre, José, volvemos a repetir, es el padre de Efraín y Manashe. Desde siempre el Eterno lo había tenido predestinado para que fuera el hijo amado, aquel hijo que amaba y que tenía un profundo amor al Eterno y que nadie separaría de su amor. Ok. Y por último vamos a leer Oseas 11 del 1 al 11. Oseas 11 del 1 al 11. Ok, dice así. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al niño Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Fíjese aquí, de sus propios consejos. O sea que todo esto viene por causa de sus propios consejos. Porque el hombre acostumbra a aconsejar a los demás con su propia sabiduría y no con la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Pues simplemente guarda sus mandamientos. Guarda lo que Él quiere, lo que Él cree que es bueno, y no lo que tú crees que es bueno. No hagas tu propia doctrina, sino la doctrina que ya está basada en la palabra que tiene miles de años y que ha sido escrita por el dedo de Dios. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, porque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán velozmente de Egipto, de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Yahweh. Me rodeo a Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con nosotros. Ok. Entonces, está claro que a pesar de todas sus transgresiones de este Efraín, dice, ¿cómo podrá abandonarte? Lo ama tanto que no lo va a dejar solo, porque no va a ejecutar su ira contra él, ni va a destruir, porque él no es hombre para tener tanta ira. Y dice, en pos de Yahweh caminarán, y el león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde occidente.
y desde todos lados, y habitarán en sus casas, dice Yahweh. Entonces, ese amor es el amor que le tiene al pueblo de Israel, y nadie nos va a separar de su amor. Y con esto cerramos diciendo que nunca se ha negado que el Eterno es amor, pero también es justicia. Así que si nos portamos bien como un Padre amoroso, nos va a premiar y nos va a llevar con un abrazo fuerte y grande a la tierra prometida, y nos dará ese premio y heredaremos eso que le prometió a nuestros ancestros. Pero también, si nosotros no seguimos lo que Él nos dice que sigamos, que son sus leyes, y no obedecemos, sino que transformamos todo por nuestras propias opiniones y consejos, entonces no viene para nosotros una tierra prometida, sino viene para nosotros un castigo, igual que lo haría cualquier padre amoroso para que su hijo entienda el camino correcto. Amén. Sea tu voluntad, mi Señor hermoso, que este pequeño estudio sirva para que entendamos el sentido de las palabras de Pablo y nos acerquemos más a ti y a tu verdadera voluntad. En nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.